Que ese rema, Señor, que necesitamos en nuestras vidas. Dios mío, gracias en esta tarde. Gracias, Dios, por la lluvia. Gracias por la familia, por las fuerzas, por la salud. Gracias, oh Dios, porque a ti te place que en esta tarde, Señor, estemos acá unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, Dios, para proclamar tu palabra, para oír tu palabra, Señor. Háblanos en esta tarde, oh Dios, sea usted a través de su Espíritu Santo, hablando, oh Dios, a nuestras vidas. Gracias, Padre, por ese tiempo de cantos que se ha dado a ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias, hermano. Gloria al Señor. Vamos a Mateo 25. Vamos a continuar. Ya casi vamos finalizando este capítulo. Y hay que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué vamos a seguir estudiando o predicando los días domingos? La verdad es de que, hermanos, es bien importante siempre llevar esas secuencias para tener enfrascado el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos en esa tarde al capítulo 25, verso 37, y vamos a leer hasta el 40. Hermanos, ya vimos, ya hablamos un poco de lo que menciona acá el Señor, y vuelve a recapitular, vuelve a escribir el Señor. Hermanos, las mismas frases que ya leíamos en el 35, 36. Hoy leemos del versículo 37 en adelante, y dice la palabra del Señor: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Verso 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y pueden sentarse, hermano, en esa tarde, ya oramos. Hermano, y alguien hacía una pregunta en las redes sociales, y la pregunta que había, casi todos los que estamos acá han predicado sobre las vírgenes, sobre las 10 vírgenes, casi todos. Y hacía una pregunta a la persona en las redes sociales, y decía y preguntaba a él: ¿a quién es que el esposo le cierra las puertas? O sea, ¿cuáles son las vírgenes insensatas que quedan afuera? Era la pregunta. O sea, ¿quiénes? ¿A qué tipo de personas? Y me dio curiosidad y me metí a ver y a indagar en los comentarios. Hermano, y nada que ver, simplemente pensamientos, y es bueno, porque cuando alguien lee la Biblia se le formulan pensamientos. Cuando alguien tiene una secuencia de la palabra, hay pensamientos, hermano. Y vengo yo y respondí sin temor, sin titubear, y me acordé lo que no me acordé, sino que lo que el hermano Manuel mencionaba ayer. O sea, ¿quiénes son esas vírgenes insensatas? Las que se van a quedar afuera de las bodas. O sea, ¿quiénes son? Y allí en Mateo 25 está siempre. Y más adelante lo vuelve a decir el Señor en el verso 41. Son las que van a ser apartados a la izquierda, las que se quedaron afuera.
sea, son las cabritas. Y vengo yo y respondo, ¿verdad? Y le digo, lea el contexto cercano para que comprenda quiénes son aquellas vírgenes insensatas que se quedarán afuera. Son las que van a ser apartadas a la izquierda de parte de su Señor. Ellas son las que quedan afuera. Y las que entran, las que están a la derecha, son aquellas vírgenes que entraron a las bodas del Señor. Importante, hermanos, como les mencionaba. Y acá el Señor, hermanos, ya vimos una serie de temas llamados obras de misericordia. Las 6 obras de misericordia, el cual el Señor, hermano, nos manda a nosotros como justos a practicarlas, a hacerlas. Y acá el Señor, en el verso 37, dice que está apartando a los justos. Ya no es a las ovejitas, hermanos, sino que dice que Él está apartando a los justos. ¿Cuáles justos? A los que han tenido misericordia de sus hermanos, a los que han extendido una mano de ayuda, a aquellos hermanos menores que el Señor menciona acá en el verso 40, aquellas personas que tenían necesidad y los que supieron cubrir las necesidades de ellos, pues a ellos les está llamando el Señor los justos. Y el referirse a los justos es que ellos hicieron obras de justicia, hermano, porque en todo momento, en todo tiempo van a haber necesidades. Sí, posiblemente yo tenga necesidades, usted tiene necesidades, pero las tenemos variadas, las tenemos en diferentes maneras, pero siempre son necesidades en nuestras vidas. Y acá, pues el Señor, hermanos, se está, hermanos, complementando a las personas que corresponden con buenas acciones. No para ser vistas, no para que las obras manifiesten una salvación, sino que el simple hecho de hacer las obras, hermanos, el hacer, el amar a Dios, el amar al prójimo, es lo que nos conlleva, hermanos, a estos mensajes. Bueno, el tema de esta tarde es una continuación, es la herencia de los salvos, parte número 2, hermanos, donde el Señor, vemos que inmediatamente Él está apartando a los justos, hermanos, inmediatamente, de aquellos que hacen obras de caridad, aquellos que han ayudado a los demás, aquellos que han sabido nos corresponder a ayudar a alguien que sabe que no le va a corresponder de igual manera. O sea, hermanos, ayudar a alguien que sabe que no te va a pagar, no te va a devolver el favor que tú le has hecho, sino que sabes de que tú haces una obra, hermano, sabes de que esa obra pues allí termina, allí queda, hermano, que ya no te van a devolver nada. Pues a eso es, hermanos, como el Señor acá está llamando a este grupo de personas, los justos, los justos. Entonces los justos, dice el Señor, le responderán diciendo, o sea, las obras de los justos hablan de por sí mismos. Las obras de aquellos que son temerosos de Dios hablan por su propia cuenta. Hablan, hermanos y hermanas, más que 1000 palabras, menos palabras, más hechos. Y es lo que el Señor está llamando aquí, porque sus obras de fe dan evidencia de que ellos mismos son producto de una hechura divina de parte de Dios. Nosotros somos hechura a imagen de Dios según Génesis, pero espiritualmente también tenemos una hechura divina de tener misericordia y ser justos con los demás. Y es acá donde los mismos justos darán testimonio de sus obras en aquel tiempo. Y son estos justos, según la Biblia, los que estarán al lado derecho, y no solamente al lado derecho, sino los justos que estarán en el reino milenial. Por eso el rey, que simboliza a Cristo, es quien está teniendo en su reino a este tipo de personas, llamado justos. Hermanos, justos, porque así nos demanda la Biblia a nosotros, que seamos justos. El que es justo practique la justicia.
el que hace lo correcto, hágalo, no se canse de hacerlo. Hermano, porque esto acarreará en aquel día muchas bendiciones. Si una de las cosas que los judíos practican es la hospitalidad, ser hospedosos, ser dadivosos y ayudar a los demás, hermanos, son virtudes que los judíos tienen. Y no solamente los judíos como judíos, sino que nosotros como cristianos también debemos de tener estas obras de justicia. Vamos a Efesios 2:10, hermanos, leamos en esta tarde. Leamos lo que dice Pablo a los hermanos en Éfeso. Efesios 2:10, texto muy conocido, hermano, gloria al Señor. Efesios capítulo 2, verso 10. Cuando lo tenga me dice un amén y damos lectura a la palabra del Señor. Dice, ¿lo tiene? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto se le llama hechura divina. Es lo que se está mencionando, los justos. No somos solamente a imagen de Dios, no somos a hechura de Él. Hechura divina por Dios, para que Él las preparó para que anduviésemos en ellas. O sea, la palabra anduviésemos en ella es un diario vivir. ¿Ya? No se vale decir que dice, bueno, hoy hice una obra ya, entonces todo este mes ya no voy a hacer ninguna. Al parecer la Biblia nos demanda a nosotros a que andemos en ellas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, para hacer buenas obras, para ayudar a los demás, hermanos y hermanas, para tener misericordia, para dar de comer a aquel que lo necesita, para darle bebida a aquel que está sediento, para cubrir a aquel que está desnudo, para poder, hermanos, visitar a los enfermos, para poder, hermanos, aleluya, visitar a los que están encarcelados. Esas son las obras que el Señor demanda. Esas son las obras y las personas que estarán con Él en aquel día. Son necesidades cotidianas que debemos de también ir abasteciendo. Hermano, y repito, hermano, estos mensajes, ¿quién los quiere oír? ¿Quién los quiere predicar? Sí, porque sabemos que hay que poner por obra la palabra. Pero es una necesidad cotidiana. Vamos a Mateo 7:21, por favor. Es una necesidad cotidiana, hermanos, que el Señor nos pone a través de la palabra. Mateo 7:21 al 23. Oiga lo que dice, mire lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, porque no fueron justos, no ayudaban al necesitado, hermano. Y esto lo quería mencionar aquel día, pero se me escapó. En una parte de la predicación allá, Pastor Luis Polanco, dije yo, hermanos, que muchos decimos, démosle libertad al Espíritu, pero muchos creemos que la emoción de la carne es, hermanos, darle la libertad al Espíritu. No, darle libertad al Espíritu consiste en ver las necesidades ajenas que mi hermano o mi hermana puede tener, hermanos y hermanas, porque estas personas son las que Dios ha preparado de antemano para hacer buenas obras y para que pongamos por obra su palabra. Mire qué duro va a ser esto. Señor, pero en tu nombre echaba fuera demonios. Sí, pero si no amabas a tu prójimo, si viste a aquel que tenía hambre y no le diste pan, ¿de qué sirve?
Entonces les declararé la palabra. Qué duro, ¿verdad? Apartaos de mí. O sea, yo no los conozco. Ustedes no son justos. Ustedes no practican en mi justicia. Ustedes no son a hechura divina, como yo los he creado. Si no, dice el Señor, les declararé la palabra. Y es acá, hermanos, donde nosotros debemos de aprender a hacer buenas obras. No es por obra, repito, en Marcos, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe produce obras, y estas son las obras que producen una verdadera fe en el Señor Jesús. Una obra salvífica, una obra que vea a los demás por prioridad y necesidad en nuestras vidas. Los discípulos de Juan le preguntaron al Señor, le preguntaron, danos evidencia, ¿quién eres? Jesús no les dijo, miren, yo libero demonios, yo hago esto, no. Jesús, las evidencias que le da a los discípulos de Juan. Vamos a Mateo 11, leámoslo juntamente conmigo. Mateo 11, 4, 6. Aquí cerquita, hermano, ni nos mueva, estamos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿el qué? El evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahí está. Ahí está la presentación de Jesús, las evidencias, si Él era el Mesías o habría de esperar a otro. La pregunta de Juan, vayan a preguntarle, vayan a ver qué hace, vayan a ver qué lo vayan haciendo. Pues el Señor les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Vea las evidencias de Jesús. Vea las evidencias que el Señor, hermano, por eso Él se crió en Nazaret, uno de los lugares más pobres en Israel. No buscó un lugar de pompa, de renombre. A los pobres les es anunciado el evangelio. Díganle a Juan, denle la encomienda a Juan. Si tiene dudas si yo soy el Mesías, pues díganle a Juan que yo ando haciendo esto. Las credenciales mesiánicas. Jesús nos da ejemplo a nosotros de lo que usted y yo debemos de hacer. Jesús, a través de la Biblia, nos demuestra Él mismo cuál o qué tipo de personas son las que estarán allí en su reino, los que tendrán parte con Él. Hubieron muchas preguntas de parte de los discípulos, preguntas que ellos querían saber: ¿quién se sentaría a la par de Él? ¿Quiénes estarían al lado de Él allá en el reino? Y el Señor les respondía y les respondía y les respondía. Veamos lo que dice Lucas 4:18, hermanos, una pregunta más, una respuesta más. Lucas 4:18. La credencial del Mesías. Verso 19 también. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está, hermanos. Qué lindo y qué maravilloso era el Señor, que Él iba a los necesitados. Él iba a donde no iban los religiosos. Él estaba en la casa de aquellos
el cual los religiosos los tenían de menos. Y mira quién es. Mira que se sienta a la mesa de publicanos y de pecadores. Y lo señalaban, y lo señalaban, y lo señalaban a diario. Y lo señalaban porque él comía con prostitutas, porque él comía con publicanos. Pero el Señor no había venido a hacer excepción de personas. Él había venido a cubrir las necesidades, tanto materiales como espiritualmente, hermanos. Evidencia de que ya, hermanos y hermanas, tenemos que ser como Él es. Me recuerdo la palabra que leíamos aquel día, 1 de Juan 2:6. Si decimos que andamos con Él, si decimos que estamos con Él, pues andemos como Él anduvo, dice Juan. Y no hay duda que usted y yo debemos de poner, hermanos, en práctica esta palabra. Evidencia de que, hermanos, tenemos que ser como hijos de Dios. La evidencia de que Él era el Mesías es que venía a ayudar a los demás, vino a ayudar a los necesitados. ¿Cuál es la evidencia que Dios quiere en nosotros? Que ayudemos a otros. ¿Cuál es la evidencia que Dios nos pide a nosotros? Que tengamos misericordia de otros. Veamos lo que dice Hebreos 2:11, rapidito, hermano. Hebreos 2:11. Esto ya va con nosotros. Esto ya tiene que ver con nosotros. Esto tiene que ir ya en nuestra vida espiritual. Es una vida espiritual. Hebreos 2:11. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, aquí nosotros nos santificamos. Y yo no me avergüenzo de llamarle hermano a usted. Yo no me tengo que avergonzar de llamarle hermano a usted. Es que ese hermano no ni se baña. Es que ese hermano es muy pobre. Es que ese hermano no tiene nada. No me avergüenzo de llamarle hermano. Allí es clara la palabra y nos recuerda en esa tarde, hermanos y hermanas, que como hijos de Dios debemos de demostrar también que somos hijos de Dios en todo tiempo. ¿Sí o no? La Biblia nos enseña que hay que llorar con los que lloran y reír con quienes, con los que ríen. Pero también aprender a cubrir necesidades cuando se pueda. Como hijos de Dios, no nos avergoncemos, que no nos dé vergüenza llamarlos hermanos, que no nos dé vergüenza, hermanos, decir que somos hijos de Dios, que no nos dé vergüenza de ninguna manera, hermanos y hermanas, porque Dios quien nos ha santificado y nos va a seguir santificando para que usted y yo tengamos la comunión y la coinonía, hermanos y hermanas, en esa tierra. Y si a un cuerpo le duele el dedo, lo va a sentir todo el cuerpo. Si a un cuerpo le duele el pie, lo va a sentir todo el cuerpo. Eso es lo que el Señor nos da a demostrar acá en este versículo 2:11 de Hebreos. Que si algo le falta a usted, algo le duele a usted, pues tiene que dolerme a mí también. Porque según Pablo dice que usted estamos hechos para formar el cuerpo de Cristo. Y poder, hermanos, tener diferentes funciones, pero un mismo Señor, dice la Biblia. Tenemos un mismo Señor que nos conduce, que nos ama, que nos santifica, que nos ha perdonado y que nos ha redimido y que seamos, y que desea que seamos justos. Justos con los demás, justos con los necesitados. Veamos otra porción de la Biblia. Vamos a lo que dice Pablo, la 1 de Corintios 6:17. Otra cita más para nosotros. 1 de Corintios 6:17. Vea lo que el apóstol Pablo escribe acá a los hermanos en Corintios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y es ahí donde el Señor nos manda. Y lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, estamos unidos. Estamos unidos por el mismo espíritu. ¿Sí? No nos ha comprado otro espíritu, no nos ha sellado otro espíritu. No, todos hemos sido bautizados y sellados por el mismo espíritu. Así escribe Pablo a los romanos. Y por ese mismo espíritu, usted y yo tenemos una unión espiritual. Y esa unión espiritual nos tiene que hacer ver las necesidades que usted pueda estar pasando.
Bueno, y la cita que leíamos la otra vez. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay una unión espiritual en el Señor, hay una unión que el Señor ha hecho en nosotros, inquebrantable, inseparable. Entonces, el mayor en el reino de los cielos será aquel que sea servidor de los demás. Nadie va a ser mayor por tener los dones, por tener los talentos. Sí, es importante. Porque el que tiene los dones, los talentos, dice que también está edificando al pueblo, está edificando a su hermano. Pero de nada sirve tener los dones y los talentos si no estamos edificando y mucho menos estamos alimentando a aquel que lo necesita. Por eso la Biblia nos aconseja a nosotros, hermanos. Leamos lo que dice Mateo 18. Aquí vamos a leer un par de versículos muy importantes. Muy importantes, no se habla referente a un niño. Veamos lo que dice. Aquí el Señor está respondiendo una vez más. Mateo 18. Y puede ver que arriba dice, ¿quién es el mayor? La pregunta que surge de los discípulos. La pregunta que puede surgir a veces entre familia. Dice el niño, yo soy el preferido de papá. No, yo soy la favorita de mamá. Pensamos, favoritismo. Pero veamos lo que dice aquí el Señor, 18:3. Y dijo, de cierto digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis. O sea, vea la definición que da aquí el Señor. Si no somos como niños, si no tenemos ese espíritu, dice inmediatamente él, no entráis. ¿A dónde? En el reino de los cielos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como él, fíjese que ahí el Señor, hermano, vea, no te estercita, ya fue, ya se durmió. Fíjese que dicen los comentaristas que Jesús sacó a un niño. Se ha dormido. Sacó a un niño. No le dio al ángel que venga porque está más grande que mí ya. Dice que sacó un niño y lo puso enfrente de sus discípulos. Y poniendo al niño enfrente de sus discípulos, el Señor les empezó a decir esto. Así que cualquiera que se humille, como este niño, o sea, está presentando ahí un niño el Señor. Posiblemente los niños estaban cerca del Señor. Y dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. Verso 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿qué dice la Biblia? A mí me recibe. Verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, se está refiriendo a los niños. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vea cómo el Señor representa estos ejemplos. Hermanos, aquel que con amor sirve a los hijos de Dios demuestra ser hijo de Dios. Aquel que ayuda a los demás, aquel que ora por los demás, aquel que anima a los demás, aquel que conduce por el buen camino a los demás, este es hijo de Dios. Ese es hijo de Dios y demuestra ser hijo de Dios con sus acciones. Jesús manifestó a los discípulos. Jesús, hermanos y hermanas, siempre estuvo interesado en enseñarle a los discípulos lo importante que es amar, ayudar, restaurar, brindar una ayuda, brindar un auxilio a aquellos que lo necesitan. Y por eso es que el Señor en Mateo 25, 37 al 40 está llamando a los justos aparte. Yo ya lo enseñé, si usted ve, todo esto que hemos leído es parte del ministerio del Señor, parte de las enseñanzas que Jesús hizo durante los 3 años y medio. Entonces, al final viene Él y dice, los justos serán llamados, justos serán aparte. Los que hicieron, los que pusieron por obra lo que yo enseñé, pues ellos serán llamados justos. Leamos Mateo 10:40. Andamos en Mateo mucho por aquí. Poquito atrás, hermano, poquito atrás. No se vaya muy atrás. Mateo 10:40. Ya lo hemos leído en otras ocasiones.
el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Un juego de expresiones, pero una gran verdad. El que a vosotros recibe, o sea, el que recibe a uno de los hermanos, dice el Señor, a mí me recibe. Y luego, al recibirlo a él, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Lo recibe también. Nos enseña aquí la Biblia, hermanos y hermanas. Lo importante es que cuando podamos ayudar, hagámoslo. ¿Sí? Cuando podamos bendecir a alguien, hagámoslo. Ayudar a alguien que no nos va a compensar el día de mañana. Compensar a alguien que sabemos que no va a poder corresponderme con lo que yo he hecho con él el día de mañana. A ese tipo de personas. A ese tipo de personas es que el Señor se está llamando justos. Vea, volvamos a leer lo que ya leímos, Mateo 25. Ya hemos dado la introducción. Entremos a la aplicación. Habiendo leído ya muchos textos, ahora volvamos a leer lo que ya leímos. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey, les dirá, ¿de verdad que lo hicieron? Oiga, ¿cómo dirá el rey? ¿De verdad que ustedes lo hicieron? ¿De verdad que ustedes supieron las necesidades, no solamente las mías, sino a los demás, a mis hermanos pequeños, a aquellos que necesitaban? En cuanto le hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, hermano. Y a veces uno dice, pero el hermano ni las gracias me dio. ¿Qué importa? Por cuanto le hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué más satisfacción con eso, hermano? ¿Qué no es más mayor satisfacción, hermano, que el Señor nos diga, aunque no te dieron la gracia, aunque no te lo agradecieron, aunque no te dieron una buena sonrisa con lo que tú hiciste, no importa, a mí me lo has hecho? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, porque estos serán llamados justos. En aquel tiempo, ¿de qué sirvió que alguien dijera, yo echaba fuera demonios, cuando yo oraba los enfermos se sanaban, no, yo tenía una profecía y se cumplía al pie de la palabra? Pero ¿cuántas veces ayudó al hambriento? ¿Cuántas veces cubrió la necesidad de su hermano que estaba en la iglesia? Esto es lo duro, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor nos demanda, hermano. La herencia de los salvos. Y Dios bendiga a la gente, a los hermanos, a las personas que lo bendicen a uno. Y que Dios nos ayude a poder bendecir a otros cuando somos bendecidos. Porque bonito es decir, Dios me bendijo, Dios me dio esto. Sí, pero ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos dio? ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Dios nos diría, te di la bendición, te pedí, te contesté la petición que tenías. Pero ¿qué hiciste tú a cambio con lo que yo te di? Y por eso el Señor ¿qué le puedo decir yo con estas palabras? Nos anima. Por cuanto le hiciste a de mis pequeños, a estos pequeñitos, a mí me lo han hecho. Lo fuiste a visitar, me fuiste a visitar a mí. Le cubriste, le diste ropa, a mí me cubriste. Te pidió un alimento, te pidió comida, te pidió pan.
y le diste. A mí me saciaste. Estuve sediento, me diste de beber. A mí me lo hiciste. Y estas son las personas que Él va a tener a su mano derecha. A los justos, en su reino milenial, reinando por 1000 años. Lo dije al principio de este estudio. Al parecer allí no van a estar los mezquinos. Allí no va a haber nadie que era agarrado del codo, dicen otros. Allí estarán aquellos que no solamente vieron su necesidad física, sino la necesidad ajena de aquel que lo necesitaba. Y es por eso, hermanos y hermanas, que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. No he hecho nada de eso. Pues, ¿se acuerda que le dije que lo más fácil ahorita era orar por los enfermos? Orar por los privados de libertad. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Para que seamos llamados justos. Y el rey nos declarará la palabra. O sea, el rey confirmará lo que usted y yo somos. ¿Sí? Lo que hemos hecho. Y eso va a tener un gran peso. Voy a utilizar las expresiones que utilizan otros predicadores. Eso va a tener un peso de gloria en el reino de los cielos. Pero muchos hablamos de los dones, hermanos. Es cierto, es bueno. Yo amo los dones. Pero ¿qué es más importante lo que Dios nos pide en esa tarde a nosotros? Que si a uno de estos pequeños lo hiciste, pues a mí me lo hiciste. Es como la mamá. La mamá dice al niño, si tú tocas a mi hijo, mejor tócame a mí. Si tú le vas a pegar a mi hijo, mejor pégame a mí. Lo dice la mamá. Pues viene Dios y dice, si a uno de mis pequeños se lo hiciste, es como que me lo hayas hecho a mí también. Si tú ayudaste, lo hiciste no para el ojo humano, no para agradar a nadie, no. Lo hiciste y me lo hiciste como que me lo hubieras hecho. Le pregunto que si Jesús nos pidiera un favor a nosotros, ¿se lo negaríamos nosotros? ¿Le negaríamos el favor a Él? Jamás se lo negaría. En pocas palabras, si alguien nos pide un favor, es como que Él no nos esté pidiendo el favor a nosotros. Y no esperemos recompensa de nada ni de nadie humanamente. Hay muchos hermanos que ayudan y está bueno, y gloria a Dios por eso, y qué bendición por eso. Pero como lo publican y lo comentan, está bien. Posiblemente la ayuda viene a Estados Unidos para que ayudaran y querían pruebas, tal vez puede ser, está bien. Porque no es mejor esperar la recompensa que Dios tiene para nosotros. Esa es la mayor recompensa. Que seamos llamados hijos del Rey en el reino de los cielos. Y quizás no tuvimos grandes cosas para ayudar a otros. Pero como dijo Juan, ¿verdad? Y Pedro, lo que tengo, te lo doy en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Por eso, cuando usted haga algo, sépalo, lléveselo como bendición. Lo ha hecho para el Señor. Lo ha hecho para el Señor. Y creo que eso nos llena de gran satisfacción. Hermanos, porque eso sí, esas acciones, esas acciones nos van a hacer que usted y yo seamos llamados justos e hijos y coherederos juntamente con Cristo en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que cuando podamos hacer a alguien algo por alguien, háganlo. Y de Dios recibirá su
recompensa. Denle una ofrendita de palmas al Señor en esta tarde, hermanos y hermanas. Y el pueblo del Señor dice, oramos, Padre, buen Dios, estás en los cielos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque una vez más tú has de sensibilizar nuestros corazones. Tú has de despertar la humanidad, el amor fraternal, Señor, que debe de haber en nuestras vidas. Quite toda arrogancia, todo orgullo, toda vanagloria que no compagina con tu espíritu, Señor. Ayúdanos a tener amor al prójimo, no solamente amar de palabras, sino dar al necesitado, Señor. Muchas gracias, Dios. Y a través de esta oración, te pedimos por las viudas, te pedimos por los niños desamparados, te pedimos por aquellas personas que no tienen un techo donde vivir. Te pedimos por los enfermos en esta tarde. Te pedimos por los privados de libertad, por aquellos que están detrás de una reja, por aquellos que tienen meses, años, días de estar detrás de un lugar, Dios. Señor, ayúdales, guárdeles, provéales. Que tu mano poderosa esté siempre a favor de ellos, Señor. Dios mío, gracias por darnos el consejo de tu palabra. ¿Qué más necesitamos, Señor? Solamente que tú nos hables a través de ella. Gracias porque en esta tarde tú lo has hecho. Y ayúdanos para que podamos poner por obra lo que hemos escuchado, Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, que Dios nos bendiga en esta tarde, hermano. Gloria al Señor. Bendito Dios. Hermanos, vamos a dejar los privilegios para la próxima semana. Hermanos, en este lugar